Pues estamos dándoles la bienvenida una vez más a este mensaje aquí en Proyecto de Vida. Soy el pastor Juan González y vamos a compartir otro tema relacionado con estas fiestas de otoño, fiestas bíblicas que hemos estado compartiendo en las últimas semanas. Y decía ahorita que coincide en estas celebraciones en México en septiembre, que es un mes patrio, en donde muchas iglesias entre el 15, 17, hoy estamos a 18, sábado 18 de septiembre, y muchas congregaciones celebran precisamente las festividades patrias, lo que es la fiesta de independencia. Y bueno, eso está bien porque es una celebración cívica para los que somos mexicanos, pero los que somos creyentes en Yeshua tenemos otras celebraciones con un mayor peso espiritual, de las cuales debemos de recordar. Y esta es parte de nuestra fe en el Dios de Israel, en el Dios Todopoderoso que nos dejó su Escritura. Y hoy vamos a compartir este tema para todos ustedes que se llama Yom Kippur, la purificación de la novia. Y ya en un tema pasado, Gabriel nos estuvo compartiendo en detalle bíblicamente lo que es la celebración de Yom Kippur, el día de la expiación o el día del perdón, como se le conoce. Y hoy voy a complementar un poco con algunos de estos temas en esta celebración, que por cierto hoy estamos pues celebrando precisamente la fiesta de Yom Kippur. Y esta es la portada del tema de hoy, Yom Kippur, la purificación de la novia. Y dice Levítico 23, del 27 al 28, a los 10 días de este mes, séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Yahweh vuestro Dios. Así es de que este es el tema que vamos a compartir el día de hoy. Aquí en la presentación lo puse con letras amarillas porque dice la Escritura, es día de expiación, un día para reconciliarnos delante de Yahweh nuestro Dios. Y ese es el propósito de esta celebración. Y siempre que hablamos de reconciliarnos, de volvernos al Padre, hablamos de hacer techubá. Techubá es lo que hemos traducido como arrepentimiento y no es otra cosa, no es una emoción, eso lo hemos aclarado, es un volverse de nuevo a Dios, a hacer su voluntad, a guardar sus estatutos, sus instrucciones. Y rápidamente, bueno, el tema que había compartido hace un par de semanas se llamó la fiesta de trompetas, que es la celebración previa a esta celebración que vamos a compartir el día de hoy dentro de las llamadas fiestas bíblicas de otoño. Así es de que, ¿cuántos están contentos? Amén. Siempre que hablamos de fiestas, para nosotros pues hablamos de mucha alegría, de ponernos contentos. Obviamente va de fiestas a fiestas, las fiestas del mundo, y vaya que me ha tocado hablar con muchas personas, y a veces dicen, es que para mí si no hay alcohol no es fiesta. Para mí si no hay baile o no hay ciertas cosas, no es fiesta. Y vaya que nosotros no tenemos eso, y sí tenemos fiestas, porque el significado que le damos a estas celebraciones son mucho más espirituales. Así es de que vamos a disfrutarlas. Mire, quiero rápidamente comenzar recorriendo así rápido lo que son las fiestas bíblicas. Ya la vez pasada habíamos explicado con esta imagen de la menorá de 7 brazos, cuáles son las 7 fiestas bíblicas de las cuales nos habla la Escritura, que es la fiesta de Pesach, Hamatzá, la fiesta de Bikurim, la fiesta de Shavuot, de Yom Teruah y la fiesta de Yom Kippur, que vamos a mencionar hoy. Y tenemos todavía una fiesta más que viene en un par de semanas, que es la fiesta de Sukkot. Bueno, las fiestas del Eterno están directamente relacionadas con el proceso, fíjese bien, de selección, llamado y preparación de la novia del Cordero para reinar en su eterna morada en la Nueva Jerusalén. Y usted dirá, ¿quién es la novia del Cordero? Hemos mencionado mucho este tema dentro del cristianismo, se nos dijo que era la iglesia, pero nosotros entendemos hoy que la novia siempre ha sido y será el pueblo de Israel, a donde nosotros hoy nos unimos, nos hemos sido injertados
por la gracia de nuestro Padre, hemos sido injertados en este pueblo que es la novia del Cordero. Ahora, quiero que vean rápidamente aquí cómo todas las fiestas tienen que ver con ese proceso de selección, llamado y preparación de su pueblo, que es la novia. Para empezar viene la fiesta de Pesaj, que es conocida como la Pascua, y junto con la fiesta de Ha-Matzot, o la fiesta de panes sin levadura, nos hablan acerca de la redención de la novia y su salida de la esclavitud del pecado, esto es en Egipto. Usted recuerda, ¿verdad?, que el pueblo de Israel salió gracias al poder del Eterno y de esas 10 plagas de Egipto que representa el mundo, el pecado, y al salir de la esclavitud experimentaron lo que es la verdadera libertad, la liberación, y esto es sinónimo de redención. Para nosotros los creyentes hoy, que hemos salido del mundo de pecado y hemos conocido a Yeshua, le hemos recibido como nuestro Salvador, eso mismo representa el plan de redención que inicia en nosotros. Y eso se nos recuerda en esas dos fiestas de Pesaj y Ha-Matzot, o panes sin levadura. Y luego viene por aquí lo que se llama la cuenta del Omer, de lo cual también ya se ha anunciado anteriormente. Y esto nos habla del proceso de madurez de la novia hasta llegar al compromiso. Porque la cuenta del Omer, todas estas fiestas tienen que ver con cosechas. Ustedes saben que la cosecha se madura el grano hasta que da el fruto y se ofrece como una ofrenda. Pero durante estas celebraciones, ¿verdad?, entre la fiesta de panes sin levadura y la fiesta de Chabot, que era precisamente la fiesta de las cosechas, se llevaba una cuenta de 50 días de la cuenta de Omer, donde se dejaba que el grano madurara. Y eso representa que la novia, el pueblo del Señor, estamos madurando para poder dar un día el fruto esperado. Y luego viene la fiesta de Chabot o Hag Chabot, que es la fiesta de las semanas o Pentecostés, precisamente donde se daba el fruto de las cosechas. Y luego viene por ahí la fiesta de Yom HaBikurim, o que se le conoce como el día de los primeros frutos, y es donde se celebra la resurrección de Yeshua, recordando que él fue las primicias de entre los muertos, y él fue levantado precisamente en ese día para ofrecerse como una ofrenda al Padre. Y eso representa para nosotros el compromiso de la novia con el Mesías. O sea, todo tiene que ver con el Mesías y con su novia. Y ya en las fiestas de otoño aparece la fiesta de Yom Teruah, de la cual ya hablamos, y se llama el Día de Trompetas. Y nos habla de ese día en que el Mesías, el novio, va a venir a encontrarse, a buscar a su novia. Y esa novia es el pueblo del Señor, somos nosotros, amén. Así es de que ya lo habíamos dicho, para aquellos que nos gustan las fiestas, qué mejor fiesta que una boda. Y en esa boda sabemos que al final de los tiempos será entre Yeshua, el novio, y su novia, el pueblo de Israel. Y luego viene después, la fiesta de Yom Kippurim, que es el día de la expiación, o le conocemos como Yom Kippur, y nos habla precisamente de la purificación de la novia, porque debe de estar lista para las bodas. Por eso hoy voy a hablar de Yom Kippur, que es la purificación de la novia. Y luego tenemos la fiesta de Hag Sukkot, o fiesta de tabernáculos, que es la fiesta donde se va a llevar las bodas del Cordero. Amén. Ahí vamos a celebrar las bodas del Cordero. Y finalmente viene otra fiesta que se llama Shemini Atzeret, que es la celebración del octavo día de la fiesta de tabernáculos, en donde significa la eterna morada que tendrá la novia al lado del novio, amén, en la eternidad. Así es de que todas estas fiestas apuntan tanto a Yeshua, el novio, y tiene también un lugar importante la novia, al lado del novio, desde luego. Y esto es muy importante recordarlo. Ahora vean, las fiestas también son advertencias. El día de hoy, mucha gente no le gustan las advertencias, pero si vieran que las advertencias nos pueden salvar la vida. Definitivamente, y hoy lo estamos viendo con esto de la pandemia. Tener cuidado
de las señales, saber respetarlas, cuidarnos de las advertencias, puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Y en la Biblia hay señales de advertencia por todos lados. Y desde la fiesta de Yom Teruah, o la fiesta de las trompetas, donde dijimos, se toca el shofar para anunciar al pueblo, advertir al pueblo de lo que viene, hasta el día de la expiación hay 10 días. Esto ya lo habíamos mencionado, 10 días entre la fiesta de trompetas y la fiesta del perdón o de la expiación que hoy estamos recordando. Y es que cada palabra del Eterno tiene un significado especial. Él nos habla de 1000 maneras. Nos da muchas señales, pero dice la misma Escritura que el hombre, aún con todo y eso, no entiende. Y vaya que también los creyentes, muchos de nosotros estábamos ahí incluidos, que teníamos la revelación de la Escritura, no habíamos entendido estas señales de advertencia. Y ahora como creyentes tenemos que estar atentos a estas señales que Yeshua envía a las asambleas. Y aquí pongo solamente Apocalipsis 2:10, que es una parte de ese mensaje que él me mandó a las 7 asambleas o 7 congregaciones de Asia en el primer siglo. Y fíjense cómo coincide, no es casual, de que hay 10 días entre la fiesta de trompetas y la fiesta de expiación. Por eso a esta asamblea, a Esmirna, se le dice lo siguiente: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis, ¿qué cosa? Probados, porque la fe tiene que ser probada. Y tendréis tribulación, ¿por cuántos días? Por 10 días. Aquí está. Esto es Yom Kippur. Porque de repente algunos dicen por ahí que no creen en estas fiestas. Dice, ¿y dónde en el Nuevo Testamento habla de esas fiestas? Solo se habla en el Antiguo Testamento. ¿Quién las guardó después de Yeshua? Y se olvidan que Pablo, Pedro y los demás apóstoles siguieron guardando las fiestas, porque ellos eran judíos. Y aunque estas fiestas no son solo para judíos, la primera congregación guardó estas fiestas, las primeras congregaciones. Por eso dice aquí, serán probados y tendrán tribulación por 10 días. Ahí están los 10 días que vienen después de trompetas para poner a prueba la fe del pueblo. Y por eso dice al final, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces, las primeras congregaciones, las asambleas, como esta de Esmirna, fueron advertidas de este periodo de prueba, de tribulación de 10 días, que anuncia claramente, es una señal clara que nos habla de Yom Kippur, la fiesta de la expiación o del perdón. Ahora vean también cómo las fiestas en la Biblia, para muchos son conocidas como las sombras de lo que habría de venir. Estas fiestas, son relacionadas, ¿verdad? Incluso por el cristianismo. Para ellos muchas de las celebraciones antiguas del Antiguo Testamento eran sombras de lo que habría de venir, y ese que habría de venir era Yeshua. Pero algunos han malentendido que una vez que apareció Yeshua ya no importa. Y estas palabras desafortunadamente se tomaron pues dentro de la teología cristiana como base para descalificar y anular todas estas celebraciones. Porque así las entendieron. Eran todas una sombra de lo que habría de venir. Y una vez que aparece Yeshua, pues ya la sombra no significa nada. Y por eso las anulan, no las guardan, no las enseñan, ni siquiera es más las comprenden. Pero más bien es al contrario. Cuando dice la Escritura que son sombras de lo que habría de venir, por el contrario significa que lo que el Padre ordenó desde la antigüedad, un día será cumplido a cabalidad, y hay que entender que solo una parte, la mitad de las fiestas ya se han cumplido, y las otras están por cumplirse en la segunda venida de Yeshua, de tal manera que cada año las debemos celebrar, debemos estar atentos a su cumplimiento, y en especial en estos días, cuando vemos cada vez que se acerca el final de los tiempos. Hoy más que nunca debemos tocar el shofar. Y de hecho esta semana estaba por aquí en mi casa mi cuñado, él es pastor de una congregación
y veía el shofar que teníamos ahí, y nos pusimos a platicar del shofar y de la fiesta de trompetas. Dice, qué bonito es eso, ¿no? Pero bueno, no es parte de la tradición cristiana, por desgracia, pero hoy estamos reencontrándonos con estas fiestas del Eterno. ¿Y cuántos se sienten contentos por eso? Así es de que al final de los tiempos debemos de mucho más valorarlas, recordarlas, guardarlas, porque todo esto nos está siempre haciendo recordar la hora de redención de nuestro Mesías. Ahora miren, la novia sabemos que va a ser despertada. Ya lo decíamos, el Señor no va a utilizar un timbre, no va a utilizar una alarma como la que usamos nosotros para despertarnos por la mañana. ¿Qué es lo que va a utilizar el Señor para despertar a la novia? Es el shofar, ya lo dijimos, es el cuerno de carnero. Y en Yom Teruah precisamente la novia será despertada, llamada y sellada por el Padre. Y aquí quiero yo hacer remembranza a lo que dice Eclesiastés 1:9. Ahí el rey Salomón dice, ¿qué es lo que fue? Pregunta. Lo mismo que será, responde. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será. Y aquí también se cumple con esta expresión, como la Escritura, lo que ya estaba escrito, es lo mismo que va a aparecer al final. O sea, la historia se repite. Es como un ciclo donde el Señor nos va advirtiendo a través de las cosechas, de los fenómenos naturales, de todo esto que aparece en la Escritura. Todo va coincidiendo para hacernos ver cómo los planes del Señor se revelan continuamente. Así es de que, ¿qué es lo que ya fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. En otras palabras, esto no es nuevo. Estaba en la Escritura, pero hoy apenas lo estamos entendiendo. Y cuando hablamos de que la novia será despertada, llamada y sellada, ya sabemos que la novia es el pueblo del Señor. El sello del Altísimo en las frentes de sus verdaderos siervos será puesto un día como protección contra el desastre que vendrá. Sabemos que el pueblo del Señor, gracias a que hemos creído en Él, hay una promesa de que seremos librados de los tiempos de gran tribulación que vendrán sobre el mundo, sobre los juicios que vendrán sobre este mundo. Y Apocalipsis 9:4 dice, hablando de los ángeles, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Elohim en sus frentes. Así de que aquellos que hemos creído en el Señor y que hemos sido sellados por el Espíritu Santo, sabemos que tenemos un sello de protección, ¿sabían? Y ese sello de protección durante este periodo de prueba va a ser respetado. Y esto nos habla de cómo el Señor guarda a sus siervos. Amén. A la novia. Ahora miren, este tiempo de Yom Kippur también tiene que ver con los 10 días de clamor. Porque alguien dice, bueno, ¿y en Yom Kippur qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, durante esos 10 días, entre Yom Teruah o fiesta de trompetas y Yom Kippur, conocido como día de la expiación o del perdón, deben ser 10 días de preparación para entrar al último día, el día de Yom Kippur, ante la presencia del Todopoderoso, vestidos con vestiduras blancas. Por eso es que ahorita si voltean a ver a algunos hermanos, vinieron de blanco, ¿eh? No era requisito hoy tampoco, es decir, los que no vengan de blanco no entran, no. Pero ¿qué significa las vestiduras blancas? Bueno, nos vamos a presentar así ante el Señor después de 10 días de preparación para entrar en su presencia. Así como lo hacía el sumo sacerdote, se preparaba bien para entrar una sola vez en Yom Kippur, en el lugar santísimo, a hacer la ofrenda de expiación por el pecado del pueblo y por el pecado del mismo. Y tenía que hacerlo con la ropa, con las vestiduras y con todos los requisitos, porque si fallaba en algo, ¿qué le podía pasar? Usted sabe, ¿no? Caer muerto, porque estaba en el lugar santísimo, en la presencia de Dios, y si en algo cometía un error, era fatal. Por eso ya lo decía la vez pasada Gabriel, cuando él entraba al lugar santísimo, como él solo tenía que entrar, nadie más podía acompañarlo,
lo amarraban de un pie con un lazo. Y él traía en sus vestiduras, en la parte de mero abajo, unas campanitas. Así es que el pueblo estaba oyendo, mientras se oyeran las campanitas, todo estaba bien. Si se dejaban de oír, algún error cometió el sumo sacerdote y caía muerto. Y tenían que jalarlo, nadie podía entrar por él. Imagínense lo que era estar en la presencia de Dios. Y eso nos enseña, pues, lo que es el significado de la santidad. Ahora, son 10 días en donde hay que dedicarse para estar en oración y ruego. En este tiempo profético, nuestro ruego debe incluir, entre otras cosas, no solamente orar por nuestra propia vida, sino por la vida de todos aquellos creyentes en Yeshua que han escuchado el llamado para volver a la verdad, y desde luego, y con mayor razón, por aquellos que aún no escuchan la voz del buen pastor. Porque por desgracia hay todavía mucha gente que dice ya haber creído en Yeshua, pero sigue sin entender esto, y lo peor todavía es que no quieren entenderlo. Eso es lo peor. Así es que hay que estar orando. Son 10 días para nosotros mismos pedir perdón, son 10 días para nosotros mismos interceder por nuestras propias necesidades, nuestra familia, pero sobre todo para que el Señor revele su palabra a aquellos que todavía no la han entendido a cabalidad. Así es de que ¿cuántos de los que estamos aquí conocemos personas que todavía no entienden esto? Levanten la mano. Algunos están todavía a medias, como estuvimos nosotros, en un cristianismo que todavía no entiende lo que es la Torá, lo que es guardar las fiestas, los mandamientos. Así es de que hay que orar en estos 10 días, son 10 días de oración, de ruego, de clamor, porque son tiempos proféticos, tiempos de volverse al Señor, a su palabra, y no seguir en las falsas tradiciones en que estuvimos mucho tiempo celebrando lo que no debíamos celebrar. Es que no se sorprendan ni por poquito que a finales de octubre usted puede ir a una congregación y celebrar Halloween en una congregación cristiana, que tiene que ver con Día de Brujas y de Muertos y de todo eso, y muchas iglesias prefieren celebrar Halloween que celebrar las fiestas bíblicas. ¿Cómo la ven? Pero así estábamos, muchos de nosotros cegados, pero gracias al Eterno lo estamos entendiendo. Así es que son 10 días de clamor, son 10 días donde hay que interceder por tantas necesidades al final de este tiempo. ¿Cuál era la orden bíblica en los días de Yom Kippur? Levítico 23, 27 al 32 dice lo siguiente: el Todopoderoso ordenó: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Ahí está, Yom Kippur se llama. Tendréis santa convocación. O sea, el pueblo debería de ser convocado a reunirse. Y era un día santo, Y fíjese que se tenía que hacer según Dios. Y afligiréis vuestras almas. Eso tiene que ver con el ayuno. Afligir el alma. Dice, ¿cómo aflijo el alma? Bueno, sometiéndola. Obviamente afligir el alma, por así decirlo, pues tiene sus necesidades, ¿no? Y normalmente las suplimos, dándole lo que necesita. Pero aquí afligirla es estar, pues, en arrepentimiento, postrados, humillados, y esto implica el ayuno. Y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. Y vea lo que dice: ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Yahweh vuestro Dios. ¿Cuál es el propósito de afligir el alma, de hacer un día de santa convocación, de llevar ofrenda, de estar en oración? ¿Cuál es el propósito de esta fiesta al final? Para reconciliarnos delante de Yahweh vuestro Dios. Es un tiempo de reconciliación. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, dice: yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones, en donde quiera que habitéis. Y finalmente dice: día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes, en la tarde,
de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Así es que ahí está, era todo un día de guardar de tarde a tarde, y este era un mandamiento de generación en generación. Esto es lo que dice la Escritura, ¿eh? No es algo que uno se esté inventando. Ahí está y siempre ha estado, pero no, pareciera que no lo habíamos visto hasta ahora. En estos días de purificación de Yom Kippur, dice por aquí la Escritura que se ofrecería una ofrenda encendida a Yahweh, y la pregunta es: ¿qué debe de ofrecerse? En Éxodo 27, del 1 al 8, encontramos que al entrar al tabernáculo de reunión, lo que llamaríamos el templo, en el atrio, lo primero que se encontraba era un mueble que se le llamaba el altar de bronce. Si usted mira los muebles que componían el tabernáculo, la carpa, donde el primero fue en el desierto, luego ya cuando estaban establecidos se construyó un templo, había varios artefactos, y uno de ellos, el primero en el atrio, era el altar de bronce. ¿Por qué de bronce? Porque el bronce significa juicio. Eso es lo que significa. De tal manera que en ese altar se ofrecía todos los días una ofrenda encendida. Usted lo puede ver en Éxodo 30 y en Levítico 4:7. Y tenía que estar ardiendo esa ofrenda, porque precisamente era para evitar el juicio sobre el pecado del pueblo. Y la primera vez que encontramos esa ofrenda encendida fue en las Escrituras, cuando Noé hizo una ofrenda cuando descendió del arca. ¿Se recuerda? Él descendió del arca y lo primero que dijo: Señor, quiero hacer un pacto contigo, después de habernos protegido, y ofreció una ofrenda encendida. Eso significa, es una ofrenda de buena voluntad para el Señor, para decir: Señor, quiero estar bajo la protección tuya y que no me caiga el juicio por mi pecado. Así es de que esto es parte de lo que se hace en el día de Yom Kippur. Además, el sacrificio que encontramos en Génesis 22, ¿se recuerdan? Con ese pasaje donde se le pidió a Abraham sacrificar a Isaac, su único hijo, y ahí encontramos en ese sacrificio, de manera profética, un adelanto, un anuncio del sacrificio del propio Yeshua como una ofrenda encendida. Obviamente, Abraham no sacrificó a su hijo, ya lo sabemos. Abraham quería obedecer al Eterno y él estaba dispuesto a ofrecer a su único hijo, a su amado hijo Isaac, como una ofrenda encendida en el altar. Y ahí lo amarró, Viajó varios días hasta el monte donde el Señor le dijo: lo vas a llevar. Él llevó la leña, llevó el cuchillo, y recuerden que hasta Isaac le dijo: oye papá, ¿y el sacrificio? ¿Qué vamos a sacrificar? Llevas la leña, llevas el cuchillo, ¿y qué es lo que vas a sacrificar? Y se recuerdan la frase de Abraham que le dijo: el Señor proveerá. Yahweh Jireh significa: el Señor proveerá la ofrenda. Y ahí el Señor impidió al final, cuando estaba a punto de matarlo, de sacrificarlo, el ángel lo detuvo y le dijo: voltea detrás de ti. Y estaba en un zarzal un carnero trabado por sus cuernos, y dijo: ahí está el sacrificio. El Señor lo proveyó al final. Y sabemos que ese carnero es un prototipo de Yeshua, el sacrificio que Dios mismo proveyó por el pecado de todos nosotros. Así es de que Él fue el sacrificio final prometido. Ese cordero es Yeshua. De tal manera que ahí vemos cómo en esa ofrenda encendida, desde el caso de Noé y después de Abraham, vemos ya un prototipo, un anuncio, una advertencia del sacrificio de Yeshua, el único hijo y amado hijo de Yahweh, quien sería sacrificado al final de los tiempos como una ofrenda por el pecado de todos nosotros. Ahora, volviendo al sacrificio del altar, vean, en Génesis 22:13, ya decía ahorita, encontramos todos los elementos del altar de bronce. Así lo que tuvo Abraham para ofrecer su sacrificio, también lo encontramos en el altar de bronce, que fue ordenado más tarde en el desierto construirlo por Moisés. Estaba la madera,
el carnero. Obviamente, pues ahí estaba, ¿verdad?, la ofrenda del animal, y sobre todo dice, cuando dice que Yahweh Jireh, o cuando Abraham dijo, el Señor proveerá, él dijo Yahweh Jireh, que significa el Señor proveerá. Y ahí aparece pues la idea de la ofrenda encendida, que es la expiación por el pecado. Antes de entrar en la presencia del Eterno, se tenía que pasar primero el sacerdote por el altar de bronce. Si no había sacrificio de ofrenda encendida, no se podía dar el paso para entrar a la presencia del Señor. No había cómo, porque entrar con el pecado ante la presencia del Señor era literalmente irse a morir. Así es de que primero está el altar de bronce, ofrecer sacrificio de expiación por el pecado, para limpiarnos y poder entrar a la presencia de Él. Así es que es fácil entonces concluir que hoy no podemos ir a la presencia del Padre sin haber recibido primero el sacrificio de Yeshua por nuestros pecados. Ese sería el simbolismo. El altar de bronce representa también a Yeshua, que fue el sacrificio de la ofrenda encendida. Ahora, ¿qué hacemos durante Yom Kippur? Bueno, es un día para estar reunidos en ayuno, presentando a Yeshua no solamente nuestros pecados, sino también orando por el pecado del pueblo. Y en este caso, ¿quiénes serían los más cercanos por los que podemos orar por el pecado de quiénes? Pues de la familia, de los hijos, de toda la gente que conocemos. Es un día de intercesión. Y era también el día en Yom Kippur donde el sumo sacerdote entraba ante la presencia de Yahweh vistiendo primero las vestiduras sagradas, porque debe usted saber que el sumo sacerdote tenía que ir vestido de cierta manera, y ahorita lo voy a mostrar, para ser aceptado su sacrificio. Y sabemos que las fiestas de Yahweh son sombras de lo que vendrá, así que mirar de cerca las propias vestiduras sagradas del sumo sacerdote nos ayudará a comprender lo que Yeshua hoy, que es nuestro sumo sacerdote sin mancha ni pecado, está presentando delante del Padre. Y miren, yo no sé cuántos de ustedes han visto lo que dice la Escritura acerca de las vestiduras del sumo sacerdote. Él era el único que podía entrar al lugar santísimo en Yom Kippur a hacer la ofrenda por el pecado del pueblo. Pero no iba a entrar de cualquier manera, tenía que entrar vestido de esta forma, vean. Primeramente llevaba lo que se llama la mitra, o un gorro, en donde llevaba una lámina de oro con una insignia en la frente. Y luego en la altura de los hombros, vean, llevaba unas piedras de ónice, con las cuales comenzaba. Él iba vestido con una ropa interior de lino, ¿verdad?, de blanco, pero de manera externa llevaba lo que era toda esa túnica, en donde empezaba con piedras de ónice sobre los hombros. En el efod, o lo que es el pectoral, llevaba unas piedras, ahorita las vamos a ver de qué eran. Llevaba también un cinto ahí a la altura de la cintura, y abajo de ese pectoral de piedras llevaba debajo el manto azul. El color azul representa lo que es el cielo, la presencia misma de Dios, y debajo la túnica blanca. Y llevaba también un incensario, lo ve por ahí en la mano. Con todos esos artefactos tenía que entrar cumpliendo exactamente con lo que el Padre decía, de tal manera que el efod y su cinto, tengo por aquí, dice, eran de obra primorosa, lo cual significa que eran hechos de oro, de azul, de púrpura, carmesí y lino torcido. Todos esos elementos tienen su simbología. Entonces, ellos tenían que vestir de cierta manera, porque así estaba establecido. Y dice, 2 piedras de ónice en los hombres unían sus 2 partes, y sobre ellas estaban escritos los nombres de las 12 tribus de Israel. O sea, él llevaba el nombre de las 12 tribus en el pecho. Y su labor principal era sostener el pectoral del juicio. Y todo esto lo podemos ver en las vestiduras del sumo sacerdote, y con eso se presentaba en Yom Kippur. Ahora vean rápidamente, el efod, que era ese pectoral,
tenía sobre los hombros del sacerdote, acá arriba eran dos piedras que lo sostenían desde los hombros, ¿lo puede ver? Y esto representaba sobre los hombros del sumo sacerdote, estaban los nombres de las 12 tribus de Israel. O sea, literalmente llevaba sobre sus hombros y su pecho a las 12 tribus, a toda la nación de Israel, y en cada una de esas piedrecitas, pues ahí iban los nombres de cada uno de los hijos de las 12 tribus. Así llevaba a la presencia de Dios a todo el pueblo para interceder por él. ¿Ya lo ven? Entonces el pectoral tenía pues los 12 nombres en esas 12 piedras y debían de estar muy cerca del corazón del sumo sacerdote porque era una señal de juicio. O sea, él entraba en representación del pueblo delante de Dios para interceder por sus pecados. Y muy cerca del corazón, vean. ¿Cómo pudiéramos nosotros representar hoy en día eso? ¿Cómo podríamos llevar delante de la presencia de Dios los nombres de nuestros hijos, por ejemplo, de la familia que no es creyente? Y de esta manera presentarnos ante Dios para interceder por ellos. Esto era lo que representaba ese pectoral llamado el efod. Luego tenemos también otra cosa que se le llamaba el Urim y Tumim, que estaba escondido dentro del pectoral y que representaba la voluntad de Yahweh expresada y revelada al pueblo. De alguna manera, a través de ese pectoral, ese Urim y Tumim, se podría consultar al Señor y representaba eso, la presencia de Dios en medio del pueblo. Son palabras hebreas, Urim y Tumim, que significan luz o perfección y también significan revelación de la verdad. Y todo eso era parte de la túnica del pectoral del sumo sacerdote, de manera que el manto, fíjense, dentro de las artesanías que tenía figuritas en el manto, tenía granadas alrededor. ¿Y sabe usted que las granadas producen 613 semillas? O de ahí tomaban 613 semillas que representan ¿qué cosa? Los 613 mandamientos de la Torá. Y eso lo encontramos en las semillas de la granada. Fíjese, en donde quiera el Señor dejó reveladas pistas de su voluntad, de su Torá, de sus mandamientos, donde quiera lo dejó. Por eso no es casual. Alguien dijo, ¿por qué en lugar de poner granaditas incrustadas en la túnica no puso manzanas, otra cosa? Ahí está la razón, porque representa las semillas de los mandamientos de la Torá. Ahora, en la frente, puede ver usted, había una lámina de oro, y esa lámina de oro tenía unas palabras que significaban santidad a Yahweh. Estaban en la frente ahí, en esa lámina de oro, en el sumo sacerdote, sobre la mitra, el gorro, y que es el símbolo de llevar la palabra de santidad, ¿dónde? ¿Qué hay en la frente? La mente. Y esto es lo que dice Filipenses 4:8, cuando Pablo dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdad, todo lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto, pensar. O sea, el Señor quería que la palabra, su palabra estuviera en la mente de nosotros, y por eso lo puso ahí en la lámina de oro, santidad a Yahweh. Y esto representa el propósito del Señor, no solo para el sumo sacerdote, sino para todo el pueblo. Vean, ahí hay rastros. Ahora, ¿qué ha cambiado desde que Yahweh ordenó la celebración de la fiesta de Yom Kippur? Porque alguien dirá, bueno, eso ocurrió hace más de 4000 años, ¿y nosotros qué ahora? El templo ya fue destruido en el año 70, después de la muerte y resurrección de Yeshua. Por eso algunos dicen, si no hay templo, ¿para qué celebramos esto? Sin embargo, hay que recordar que ahora, ¿quién es el templo? Ahora nosotros mismos somos templo del Altísimo. Y eso lo dice el Nuevo Testamento, eso lo dice Pablo. El sumo sacerdote es ahora Yeshua, que entró en la misma presencia del Padre en los cielos y no en un santuario terrenal. El sumo sacerdote entraba cada año en Yom Kippur a ofrecer el sacrificio, pero ahora sabemos que el sumo sacerdote, Yeshua,
entró no en el lugar santísimo, sino en la misma presencia del Padre. Y esto lo dice Hebreos 9:11, vean lo que dice. Pero estando ya presente el Mesías, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, sino él entró en el mismo cielo al resucitar y ascender, para llevar como sumo sacerdote la intercesión por todos nosotros que hemos creído en él. Desde entonces, pues, el sacrificio de Yeshua se hizo una vez y para siempre, y no cada año, como lo hacían los demás sumos sacerdotes en Yom Kippur. También por el sacrificio de Yeshua podemos entrar en el lugar santísimo por un camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, es decir, a través de su sangre. Y eso lo entendemos. Sabemos que después de que el Señor murió, dio su último suspiro en la cruz, ¿qué dice Mateo que ocurrió? Dice que se vino como un temblor, un terremoto, las piedras temblaron, y fue ahí donde entendemos que abajo, donde estaba la cruz, con ese temblor se partió la tierra, y metros abajo, donde estaba en la cueva de Jeremías el arca del pacto, la sangre que corrió por el madero descendió hasta el propiciatorio, a la parte de arriba, donde el sumo sacerdote dejaba la sangre cada año en Yom Kippur. Entonces, con la muerte del Señor Yeshua y ese temblor, y vaya que ya les mostramos una vez videos, ¿no?, donde los arqueólogos modernos encontraron la base de las 3 cruces, y precisamente la piedra partida hasta el fondo donde estaba la cueva, donde todavía debe de estar ahí el arca del testimonio, con la sangre de Yeshua cayendo sobre el propiciatorio. Ahí estaba el sacrificio final de Yom Kippur, ofreciéndolo el propio Yeshua, siendo a su vez el cordero del sacrificio y al mismo tiempo el sumo sacerdote. ¿Y qué dice Hebreos 10:19? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar ¿en dónde? En el lugar santísimo por la sangre del Mesías. Fíjense qué maravilloso, solo lo que podía hacer el sumo sacerdote una vez al año, hoy ese lugar quedó abierto, gracias al sacrificio de Yeshua, que representa precisamente el Yom Kippur, día de expiación por el pecado del pueblo. Ahora, ¿qué se conserva de la ordenanza de esta fiesta? Es cierto que Yeshua vino a darle cumplimiento, es cierto. Pero ¿qué se conserva de esta ordenanza? Pues se conserva todo. Porque Yahweh es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y el cumplimiento profético de la fiesta no elimina su celebración, toda vez que fueron ordenadas a perpetuidad. Hay que recordar Levítico 23, y ahorita leíamos, dice, esto lo van a celebrar de generación en generación. No significa que si Yeshua lo cumplió, lo debemos de olvidar, al contrario, debemos de estarlo recordando. Así que pudiendo entrar en el lugar santísimo, tenemos que presentarnos delante del Padre con las mismas condiciones que el sumo sacerdote se presentaba en aquel tiempo, en ayuno, en santidad, para interceder por el pueblo. Es lo mismo que debemos de seguir haciendo. Ahora, Yeshua tuvo como propósito venir para presentar delante del Padre a su novia, y esa novia es Israel. Como el sumo sacerdote llevaba en los hombros, sobre el pectoral, en esas 12 piedras, el nombre de cada una de las 12 tribus, que es la novia. ¿Dónde la llevaba? En el corazón. ¿Se fijan? Ahora también lo debemos de hacer nosotros, y ahí viene lo que dice Pablo en Efesios 5, del 25 al 27, que dice, en cuanto a los esposos, ¿qué dice a los esposos? A ver, amen a sus esposas, tal como el Mashiach, el Mesías, está, aquí tomé la versión Kadosh, dice, en cuanto a los esposos, amen a sus esposas tal como el Mesías, el Mashiach, amó a la asamblea mesiánica. En la Reina Valera diría iglesia, pero realmente habla de la asamblea del pueblo de Israel. En verdad se entregó a sí mismo por ella,
para apartarla para Yahweh, purificándola por medio de la inmersión en agua. Y aquí utiliza la palabra mikveh, que es como para nosotros el bautismo, la mikveh, a fin de presentarla a él mismo como esposa sin mancha o arruga, sino kadosh. ¿Qué significa kadosh? Santa, sin defecto. Así ven cómo relaciona Pablo ahora el propósito del Mesías. Vino a preparar a su novia, santificarla por su sacrificio, para luego presentarla, ¿verdad?, como la novia sin mancha, sin arrugas, sin defecto. Y todo eso significa santidad. La novia debe presentarse en santidad, con vestiduras blancas lavadas en la sangre del Cordero. Y ahí están las vestiduras de la novia. Para eso vino Yeshua, a presentar a la novia, ¿verdad?, que es Israel, sin mancha, sin defecto, delante del Padre. Y todo esto tiene que ver con el tema de la santidad. ¿Cómo se logra la santidad? Fíjense bien, aquí lo voy a explicar rápido. En la teología cristiana, la gracia que se enfatiza tanto parece garantizar la santidad en los creyentes. Se habla mucho, ¿verdad?, de gracia, santidad. ¿Cómo se logra? Toda vez que según su enseñanza, los mandamientos fueron abolidos. Y aquí es donde viene una contrariedad. Si el cristianismo dice que los mandamientos fueron abolidos, entonces ¿cómo vamos a lograr la santidad? Dicen ellos, pues con la gracia. ¿Y qué es la gracia? Pues dicen ellos, el favor del Señor, sí, pero el favor del Señor te perdona, te redime si te arrepientes. Pero luego, ¿cómo logras la santidad? ¿Cómo logras estar en limpieza espiritual? Si no hay mandamientos, ellos dicen ahí, una vez que recibes a Yeshua se obtiene la salvación por gracia, sin más esfuerzo personal. Correcto, eso es correcto. Pero la pregunta que pongo aquí en amarillo, ¿cómo se puede vivir en santidad sin guardar mandamientos? Explíquenme eso. ¿Cómo se puede lograr? Cuando en la iglesia se habla de santidad, se hace referencia a vivir una vida conforme a la palabra de Dios. Y la pregunta, ¿y qué acaso eso no significa vivir guardando la Torá? ¿Qué es la palabra de Dios? Es la Torá. ¿Y la Torá qué significa? Instrucciones de vida. Lo que debemos de guardar, el manual de las ordenanzas que debemos de guardar, porque si las guardamos, entonces vamos a estar viviendo en santidad. Pero si dice el cristianismo, los mandamientos fueron abolidos, entonces ¿cómo le vamos a hacer? Y ellos creen que por arte de magia, no solo la salvación, sino la santificación viene por pura gracia, sin mover un dedo. Y esto es algo que no coincide. ¿Cómo se logra la santidad? Bueno, Yeshua nos dio una visión diferente de lo que es santidad. Hablando de las vestiduras blancas, se obtienen mediante la obediencia a la palabra, sí, pero ya vimos ahorita Efesios 5, 26, ¿qué dice? Habiéndola purificado, ¿en qué? En el lavamiento del agua por la palabra. Si no hay palabra de Dios, no hay purificación. Y si no hay palabra, no hay purificación y no hay santidad. Entonces vean, es a través de la palabra. Ahora, ¿por qué se pierde la santidad? Bueno, muy fácil. El pecado, sabemos que es la transgresión de la ley de la Torá. Y eso es lo que mancha las vestiduras y puede hacer que el nombre incluso de una persona sea borrada del libro de la vida. ¿Qué dice Apocalipsis 3, del 3 al 6? Otra vez en la versión Kadosh israelita dice, por tanto, recuerda lo que recibiste y oíste, obedécelo y vuélvete de tu pecado. Eso es, hazte teshuva. Porque si no te despiertas, vendré como un ladrón, y si no sabes en qué momento vendré sobre ti. Sin embargo, tienes un poco de gente en Sardis, le dice a la congregación, que han guardado la Torá y caminarán conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. El que prevalezca como ellos
será vestido de ropa blanca y no borraré su nombre del libro de la vida. De hecho, yo le reconoceré delante de mi Padre y delante de mis malajín, que son de mis ángeles. Y dice al final, los que tienen oídos, oigan lo que el Ruach, el Espíritu, está diciendo a las asambleas mesiánicas, a la congregación. O sea, en otras palabras, el Señor dice, recuerda bien, vuélvete de tu pecado, hazte teshuva, arrepentimiento. Si no te despiertas, vendré y no sabrás en qué momento. Y sobre todo dice, hay gente ahí en la congregación que está guardando la Torah y que caminarán vestidos de blanco. Esos son el verdadero pueblo de Elohim, los que guardan los mandamientos de la Torah. Eso es la santidad. Ahora, finalmente, pregunto, ¿cómo se muestra el amor de la novia? El amor del novio es indudable. El sacrificio de Yeshua en la cruz fue la mejor manera de demostrar que nos amaba. Pero ahora, la novia, ¿cómo debe corresponder con el mismo amor al novio? Efesios 5:21, Yeshua habla de su amor por su novia, su congregación, por la que se entregó a sí mismo para purificarla. Pero a su vez, Yeshua advierte a la novia que su muestra de amor por él es la obediencia a los mandamientos. ¿Y qué dijo Yeshua? Juan 14:15. Si me amáis, diga conmigo, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo va a demostrar la novia que ama al novio? Guardando los mandamientos, guardando la Torah, lo que él dijo. Eso es la única manera de mostrar que amamos al novio. ¿Cómo entender la santidad? Uniendo entonces las palabras de Yeshua con las vestiduras sacerdotales que mencionamos ahorita para presentarse delante de Yahweh, porque pongo ahí entre paréntesis, nosotros somos ahora el real sacerdocio del cual habla Pedro, la nación santa. Eso somos ahora nosotros. Y tenemos la santidad a Yahweh, que significa la obediencia a su voluntad, ya lo vimos. Teniendo en cuenta la palabra de Yahweh, de ninguna manera podemos concluir que desobedeciendo los mandamientos basados en la mal interpretada gracia, podemos agradar al Padre. O sea, eso ya lo entendemos. Si desobedeces mandamientos, no estás agradando ni amando al novio. Es solo una mentira de la falsa interpretación de la gracia. Ahora, como somos sacerdotes, con más razón, debemos de guardar la Torah e interceder por el pueblo. Y aquí finalmente aclarando un pasaje más, vean. Hebreos 10:17 dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Este versículo, fuera de contexto, es usado para justificar la enseñanza de que una vez aceptando a Yeshua en nuestra vida, el problema del pecado terminó porque la ley fue abolida. Entonces dice, ya nunca me acordaré de tus pecados y transgresiones, ya no hay más que hacer. Pero analizando el texto completo del 15 al 18 dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes, ¿en dónde? En sus corazones, donde llevaba el pectoral, el sumo sacerdote, y en sus mentes, donde llevaba la lámina de oro que decía santidad a Yahweh. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Hubo remisión, sí, pero ¿dónde está incrustada hoy la palabra del Señor? No es que la rechacemos porque fueron abolidas, ahora la tenemos integrada en el corazón y la mente. Ya no está en una tabla de piedra, sino ahora está ahí muy cerca para poderla guardar, y si la guardamos, entonces sí, pues ya no hay más transgresión. Pero si no la tienes, si no tienes la Torah y no la guardas ni la conoces, vas a ser transgresor y entonces vas a seguir en pecado. Ese es el problema y no lo hemos entendido, lo sacamos de contexto.
¿Dónde están los mandamientos ahora? Bueno, ya lo dijimos, lejos de estar abolidos, los mandamientos están escritos en nuestros corazones y mentes. Cada pecado confesado mediante arrepentimiento sincero será cubierto por la sangre de Yeshua y nunca más será recordado. Ahí está el cumplimiento de ese pasaje. La novia que quiere presentarse en santidad debe vivir una vida apartada. ¿Y qué significa vivir apartado? Ese es el verdadero significado de la palabra santo, kadosh, apartado para servir solamente al Señor en obediencia a la voluntad del Padre, quien puso condiciones especiales para firmar su contrato matrimonial con la novia. De esto ya lo he enseñado y se llama la ketubá. Él puso el contrato, las condiciones, y hay que cumplirlas a fin de ser aceptada como la novia de Yeshua. Así es de que hay condiciones. ¿Y cuáles son las condiciones? Guardarse en santidad, guardar la Torah, guardar los mandamientos. Si no se hace eso, no se es la novia. Así es de que muchos creyentes todavía están pensando, somos la novia. Y ya dijimos, por la gracia de haber aceptado a Yeshua y su sacrificio, a lo más que pueden llegar es ser invitados. Pero para ser la novia hay que guardar Torah, estar en santidad con vestiduras blancas y guardar los requisitos de la ketubá del contrato matrimonial, que es la santidad para ser la novia. Y aquí pregunto, vean, para confirmar, ¿puede ser aceptar a una novia que no se santifica? Como dice hoy la iglesia, no guarda mandamientos, no guarda Torah, no hay santidad, entonces ¿puede ser la novia así? Y aquí digo, no puede ser aceptada una novia que profana el día de reposo ordenado por Yahweh, que no tiene el sello de la relación entre ella y su novio, y que observa el día pagano ordenado por Constantino. No está obedeciendo al novio, está obedeciendo conceptos de Constantino y luego del Vaticano. No puede ser aceptada como novia del Cordero alguien que profana el templo de Yahweh, que es su cuerpo, con comidas, bueno, que no fueron aprobadas por la Escritura, siendo más estrictos, ¿no? No puede ser aceptada como novia quien proclama que las enseñanzas del Padre son maldición, porque algunos llegan a decir, la ley es maldición, malinterpretando a Pablo, y que Yeshua vino para abolir su inutilidad, porque así dicen, ya no sirven para nada. ¿Ustedes creen que alguien que cree así puede ser la novia? Claro que no. Tristemente, no. Y vean, quiero concluir con esto. ¿Qué pasa si no cumplimos con el orden establecido? Porque hoy en día el cristianismo se ha atrevido a decir, incluso vean, acabo de ver unos videos donde dicen cómo el Vaticano se ha atrevido desde muchos siglos a decir que ellos tienen la autoridad para decir, incluso contravenir las propias escrituras. Así lo dicen. La iglesia tiene la autoridad para incluso cambiar las cosas. Por eso cambiamos del Shabbat al domingo, porque la iglesia puede hacer eso. Bueno, pues una novia que no respeta las instrucciones del novio, no creo que el novio va a estar contento. Los hijos de Aarón, recuerdan esto, después de haber presenciado la expiación por el pecado de Israel, porque eran hijos del sumo sacerdote Aarón, ellos vieron cómo se hacía el día de expiación, el pecado en Yom Kippur, de acuerdo a la palabra del Eterno. Ellos quisieron ofrecer su ofrenda a su manera, y eso la Biblia le llama fuego extraño, que nunca había sido ordenado por Dios. ¿Y cuál fue el precio que pagaron? Levítico 10, del 1 al 2 dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron incienso y ofrecieron delante de Yahweh fuego extraño que él nunca les mandó. Ahí está. Y hoy que ofrecemos muchas veces, decimos, al cabo el Señor agarra de todo, ofrece lo que tú, como tú quieras, desde que quieras, como puedas, y al cabo Él recibe. No.
Ese es fuego extraño. ¿Y qué pasó? Salió fuego de delante de Yahweh y los quemó y murieron delante de Yahweh. El Señor dijo, yo soy celoso, o se hacen las cosas como yo las quiero, o no las quiero. Y vean, de manera estricta murieron 2 de los hijos de Aarón. ¿Qué debemos de hacer en Yom Kippur? En Yom Kippur o día de expiación, obligatoriamente la novia debe presentarse ante el novio. ¿Y qué dice Levítico 23, 29, 31? Ya lo dijimos, porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Vean qué tan estricto era esto. Y cualquier persona que hiciera trabajo alguno en este día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo, ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. ¿Qué debemos de hacer en Yom Kippur? Presentarnos con humildad. Se habla de ayuno, de ruego, con verdadero arrepentimiento por habernos apartado de algún mandamiento de la Torá. Y sobre todo dice, agradezcamos por Yeshua la ofrenda encendida, quien nos dio vida eterna y cubrió con su sangre nuestros pecados, y sobre todo considerando esta advertencia de Hebreos 10, 26. Lean lo que dice conmigo este pasaje. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y vaya que es una advertencia dura. Termino con esta lámina. ¿Qué debemos de hacer en Yom Kippur? Muchos como nosotros hoy estamos comprendiendo muchas instrucciones que nos habíamos perdido por ignorancia de la Torah. Lo estamos entendiendo apenas. Salimos de enseñanzas paganizadas y erradas y ahora proclamamos estas verdades. Y la pregunta es, ¿qué debemos hacer hoy con la verdad que está siendo revelada a muchos de nosotros? Y esa es la reflexión final de este día de Yom Kippur. ¿Qué hacer con lo que estamos comprendiendo? Y que ya dije, no significa que ahora ya no debemos de guardar o de recordar. Al contrario, porque Yom Kippur representa la purificación de la novia para estar lista cuando el novio aparezca. ¿Y cuántos estamos tratando de hacer eso, no? Ahí están las herramientas de lo que debemos de hacer: expiación, santa convocación, aflicción de alma, ofrenda encendida, y sobre todo esto para reconciliarse delante de Yahweh vuestro Dios. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.